Hola, hola, bienvenidos a esta serie Las virtudes de Jesús. Hoy veremos una de sus virtudes de Jesús, de Cristo Jesús, que es perdonar mucho. Por eso el tema se titula Cristo perdona mucho para que amemos mucho. Veremos la historia de Ramón Montoya, que quería mucho dinero y por eso se fue a la cárcel. Bien, hoy trataremos el tema Cristo perdona mucho para que puedas tú y yo amar mucho. Se cuenta la historia de un hombre de clase media, pero que ya no le alcanzaba el dinero. Su nombre es Ramón Montoya, que así en un tiempo de las Navidades, cuando todos a veces quieren dinero para poder gastar, disfrutar de ese tiempo hermoso de la Navidad, pero este hombre no sabía cómo tener mucho dinero. Había varias formas, pero una forma rápida, sencilla, donde había mucho dinero. Él decía, en los bancos. Entonces él, vestido elegantemente para no levantar sospechas, entró al banco, se acercó donde la cajera, la más de repente la veía temblorosa, más ingenua, y él había escrito en una tarjeta: esto es un asalto, dame todo el dinero, tengo una pistola. Y se lo dio a la cajera y ahí estaba escrito: y no mires atrás ni adelante. Y él enseñó la pistola ahí entre sus abrigos y lógicamente la chica sacó el dinero y le dio todo lo que había ahí en su caja, que era mucho dinero. Luego este hombre se fue y él dijo: qué bien, ya tengo mucho dinero, fue fácil, qué bien, creo que así se puede hacer mucho dinero. El que quiere mucho también va a tener muchos problemas. Así como Jesús dijo, pero el que perdona, al que se le perdona mucho, va a amar mucho también. O sea, todo es una consecuencia. Lo que siembras, cosechas. Pero este había sembrado robo, delincuencia, y no se había percatado que detrás de esa tarjeta que le dio a la chica, atrás estaba su tarjeta, o sea, las letras de una tarjeta de presentación con su nombre de él, su dirección, su teléfono, cosa que a las 2 horas llegó a su casa todo un operativo de policías tomándolo preso, y su mucho dinero fue pues devuelto al banco y él fue muchos años preso. Jesucristo nos enseña en el libro de Lucas, el capítulo 7, del verso 36 en adelante, una historia de cómo también podría uno no hacer lo malo y desear mucho de lo malo, sino más bien desear lo bueno. Y una de las cosas buenas que uno puede desear es el perdón. Yo creo que todos los hombres, tú y yo, necesitamos ser perdonados de muchos pecados que hemos tenido. Y alguien a veces dice, ¿por qué hay hombres que se dedican, mujeres que se dedican a Dios tanto? Ya parecen fanáticos. Es que hemos sido conscientes por el Espíritu Santo que nos ha revelado que tenemos muchos pecados. Pobre de aquella persona que piensa que no es pecadora, que son buena gente, porque entonces sus muchos pecados, que también seguramente que los tienen, no van a ser perdonados. Porque solo aquel que cree que sus muchos pecados son perdonados, serán perdonados. Jesús nos cuenta la historia, por ejemplo, el evangelista San Lucas nos cuenta esta historia y nos cuenta las palabras que Jesús dijo acerca de una mujer que había entrado. Dice, uno de los fariseos había rogado a Jesús que comiese con él
En el siguiente verso 37, Lucas 7:37 dice, entonces una mujer con muchos pecados, ¿no?, había entrado, y dice, para hacerlo rápido esta lectura, dice, con sus lágrimas limpiaba los pies de Jesús, con sus cabellos los secaba y luego echaba perfume. Entonces, esto es el problema de la gente que no cree que tiene muchos pecados, cree que tiene poquitos pecados. Eso es triste. Y uno de los fariseos que creía que no tenía muchos pecados decía, si este fuese Jesús, se daría cuenta quién es esa mujer pecadora. Y Jesús sabía que esta mujer tenía muchos pecados. Y le dice en el verso 40, Simón, le dice a este fariseo, una cosa tengo que decirte. Y el fariseo le dice, di, maestro. Verso 41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón le dijo, qué pregunta más fácil de contestar. Seguramente el que le debía más le iba a amar más, ¿no? Acá entonces en el verso 44, después le dijo a Simón, Jesús le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta mujer desde que entró no cesa de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados ya le son perdonados, porque amó mucho más. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Como quien le decía a Simón, a ti, seguro que crees que no tienes muchos pecados, por eso poco amas. Y a ella le dijo Jesús, mujer, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban junto a la mesa comenzaron a decir entre sí, otra vez criticando, ¿no? ¿Quién es este que perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Es interesante cuando nosotros vemos estas historias, ¿no?, de cómo el que siembra mucho cosecha mucho, el que siembra poco cosecha poco. Vimos ese ladrón que quiso mucho dinero, pues lo que cosechó son muchos años de cárcel. Pero si vemos el lado bueno de esta mujer que tenía muchos pecados y lo que quería era mucho perdón de Dios, consciente de sus pecados, pues también recibió mucho amor de Dios. Tanto amor que ella también pudo amar de esta manera a Dios muchísimo. El que es consciente de que tiene muchos pecados y necesita ser perdonado mucho, a nadie juzga. Pero aquel que se cree una persona que es buena gente, probablemente necesita ser perdonado muchísimo. Yo te pregunto a ti, ¿tú necesitas mucho perdón de Dios? O tal vez tú crees que Dios no puede perdonar tus muchos pecados. Eso es falso. Dios te puede perdonar muchísimo, muchísimo de tus pecados, no importa cuán grandes hayan sido. Lo importante es que tú lo creas. Pero ¿sabes por qué te puede perdonar muchos pecados? Para que tú también puedas amarle mucho al Señor y por esa muestra de amor puedas servirle a Dios, puedas hablarles a otros de Cristo, puedas venir a los pies de Jesucristo y puedas también predicarle a mucha gente. La palabra en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra mucho dice es una gran cantidad o una cantidad excesiva de algo. Conozco gente que ha pecado tanto, de todas las formas, que dicen que no, a mí sí creo que Dios no me va a perdonar. Ni yo me perdono, nadie me va a perdonar. Yo estoy condenado y siguen viviendo en sus pecados. Triste porque Cristo sí te perdona cualquier pecado, así sea muy grande.
Lo único que tienes que hacer tú es creer lo que Jesús dice aquí. Le dijo a esta mujer le dijo, por lo cual te digo que tus muchos pecados te son perdonados. Y porque así amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, dice, ama poco. La gran pregunta hoy es, ¿tú quieres amar mucho o quieres amar poco? Si quieres amar mucho, sé consciente de que tus muchos pecados hoy puede perdonarte Jesucristo. Recuerda que Cristo llama a personas con un pasado negativo. Haría de esa persona que tiene un pasado muy negativo, haría un futuro maravilloso y bendecido. Siempre lo ha hecho así Jesús. Yo me sorprendo ver a veces en reuniones de pastores, me sorprendo ver pastores muy buenos, muy lindos hoy en día. Yo digo, wow, qué calidad, qué talla de pastores son estos, por su modo de hablar, su modo de expresarse, su modo de hablar de Jesús. Pero cuando me cuentan su testimonio, ellos habían salido de una vida llena de drogas, una vida llena de promiscuidad sexual, habían salido de una vida llena de odios, o sea, su vida era un desastre, ya algunos habían ido hasta presos. O sea, dentro de esos muchos pecados que tenían algunos de estos pastores amigos, no todos lógicamente, algunos, me doy cuenta que ellos le han creído a Dios, que Dios les perdonó sus muchos pecados, por eso se han dedicado hasta más que yo a servir a Dios, a hablar de Cristo Jesús a mucha gente. Entonces recuerda, Cristo llama a personas con un pasado negativo para hacer de ellos que tengan un futuro maravilloso y bendecido. ¿Tú quieres tener ese futuro maravilloso y bendecido? Créele a Jesús. Tus muchos pecados Él puede perdonarlos, porque quiere que tú le ames mucho y ames mucho a la gente y puedas hablar de Cristo Jesús ahora más que nunca en estos tiempos de pandemia, tiempos de hambruna, tiempos en que se vienen hasta guerras. ¿Cuánta gente va a necesitar que tú le hables de Cristo? Pero tú no lo vas a poder hacer solo. Si recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, Él te promete enviarte al Espíritu Santo para que te dé poder, para que hables a otras personas. ¿Cuándo se conoce un buen cristiano? Cuando está hablando a mucha gente acerca de Cristo. Ese cristiano segurito que se va a ir al paraíso. Pero ¿cuándo se conoce una persona religiosa? Solo cuando le gusta escuchar de Dios y a nadie le habla. Y hay gente así dentro del cristianismo. Pero tú sé diferente. Hoy día recíbele a Cristo como tu Señor y Salvador. Y dice, Señor, si tú me mandas a hablar, aunque sea al cerro, voy a subir, no importa que esté lleno de ladrones, voy a subir a hablar de ti. Voy a visitar a mi familia. Eso es la indicación que ya el Espíritu Santo está en ti, que Cristo está en ti, porque tú de verdad le has recibido como tu Señor y Salvador. Si quieres eso para tu vida, haz esta oración sencilla. Repite conmigo y recibe a Cristo como tu Señor. Di así: Cristo Jesús, gracias por morir en la cruz por todos mis pecados, mis muchos pecados, Señor. Yo sé que he hecho muchas cosas que no te agradan. Me arrepiento de todas ellas y creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y te agradezco, Señor. Por eso hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Desde hoy tú dirige mi vida, y si tengo que hablarle a todos acerca del amor tuyo, les voy a hablar. De la esperanza en Cristo Jesús, les voy a hablar. Ayúdame, Señor, a través de tu Santo Espíritu, dame poder. Todo esto te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hiciste esta oración con un corazón sincero, hoy mismo tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, para que te ayude a predicarle a toda tu familia. Que Dios te bendiga.